eh, yo, por ejemplo, tengo gastos de operación del motor, o sea, gastos operativos. ¿Cuáles son esos gastos operativos? Por ejemplo, si un auto se le acaba el combustible, la gasolina o el gas, tengo que reponer el combustible. Eso no es mantenimiento. Eso son gastos operativos para que el vehículo funcione. Pero si un vehículo funciona, tiene aceite en el motor, ese aceite tiene una viscosidad, pero tantos kilómetros que recorre el motor, miles de kilómetros, entonces ese aceite, que es un lubricante, que disminuye el rozamiento entre las paredes internas del motor, de los émbolos, los cigüeñales, no recuerdo bien los nombres. Entonces, cuando ya no lubrica bien el aceite, va a generar un sobre recalentamiento en el motor. Y eso puede empezar a deformar los metales. Y eso podría generar el daño al motor. Entonces, ¿qué se hace? En los autos, yo no tengo autos hace 10, 12 años, ya lo vendí, ya nunca más tuve un auto. Y no tengo interés, en mi caso muy particular, en volver a tener un auto porque nunca tuve un choque, gracias a Dios, grave, pero el tráfico que hay en Lima, de verdad que para mí, yo sentía que no era un beneficio manejar un auto en el centro de Lima, sino era una tortura, ¿no? Pero bueno, son puntos de vista, ¿no? Este es un poco va con mi manera de pensar. Prefiero caminar un poquito más, bajar unos kilitos que los necesito y estar con una vida un poquito más activa, más saludable. Ese es mi punto de vista. De repente a otros no les agrada eso. Pero volviendo al tema, entonces, si ese auto tiene un aceite que ya va perdiendo viscosidad, entonces ya no lubrica bien, entonces el motor va a sufrir, se va a recalentar. Si el motor hablara, me diría, pues no me abandones, ¿no? Me estoy achicharrando. Estoy corriendo el peligro de sufrir algún daño. Entonces, antes que ocurra un daño, se hace un mantenimiento. En los autos, hasta donde yo recuerdo, dependiendo de las marcas, eran cada 4.500 o cada 5.000 kilómetros. Entonces, yo cada 5.000 kilómetros, por decir, cambiaba de aceite. Todo el aceite del motor, botaba el antiguo y ponía un nuevo aceite ya con una excelente lubricación. Pasaban los 5.000 kilómetros y ese aceite nuevamente tenía pues que ser cambiado por otro que tenga una excelente lubricación. Entonces, también cambiaba el filtro de aceite, el filtro de combustible, el filtro de aire en un auto. Se cambian esas piezas que si el filtro de aire está muy sucio, va a llegar un momento en que no permite el paso del aire purificado, sino lo va a bloquear ya. Y no hay buena combustión. Igual por ejemplo, hasta en una computadora, ¿no? No se necesita que la máquina se malogre. En un centro de datos yo puedo limpiar las computadoras, los servidores, una serie de equipos. Por ejemplo, a veces se abren las carcasas, se hace hasta algo muy básico, ¿no? Se le pasan unas aspiradoras o unas inyectoras de aire y comienzan a botar todo el polvo. Muchos de ustedes saben la cantidad de polvo que hay dentro de una computadora. Y polvo, y después en Lima, por ejemplo, el aire es húmedo, el polvo humedecido, prácticamente es como un cáncer, ¿no? Por eso en algún momento va a hacer colapsar los contactos de la computadora. Va a generar oxidación, humedad, y va a llegar un momento en que los contactos se oxidan, y cuando los contactos se oxidan, no hay conducción, ¿no? Entonces,
Cada cierto tiempo, así como yo le hago un mantenimiento preventivo al auto, también le puedo hacer un mantenimiento preventivo a los equipos informáticos. Inclusive también actualizar los antivirus, limpiarlo de archivos temporales, ¿no? Y de una serie de bichitos informáticos que a veces malogran el sistema operativo o pueden dañar los archivos del sistema. Entonces, hay siempre un trabajo de mantenimiento preventivo y eso hace de que la probabilidad de falla de un equipo se reduzca dramáticamente. Se reduzca dramáticamente. Nada está escrito en piedra. Por ejemplo, cuando tenemos equipos informáticos, generalmente se puede hablar de que los costos de mantenimiento podrían estar, preventivo me refiero, entre 2 a 2,5% del costo del equipamiento anual, ¿no? Y en caso se dañe algún equipo electrónico o de telecomunicaciones o un equipo eléctrico y hay que comprar un repuesto, ya eso no es mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es planificado cada cierto tiempo, cada ciertas horas de operación. El mantenimiento correctivo se da de manera abrupta cuando el equipo ha sufrido un desperfecto. Y si el equipo ha sufrido un desperfecto, se ha detenido la funcionalidad del equipo. El equipo no está sirviendo, no está cumpliendo con su finalidad. Entonces, para volver a recuperar ese servicio, ¿no?, brindado por el equipamiento, yo necesito, eh, digamos, eh, reparar el equipo o cambiar un repuesto. Eso ya es mantenimiento correctivo, ¿no? Y hay otros gastos que son de operación del equipo. Si yo tengo un equipo electrónico, una serie de equipos, de repente mis gastos operativos pueden ser para el suministro eléctrico del equipo, para limpiar las salas donde está el equipo, no los gastos de operación, ¿no? Para poner en operación un equipo de aire acondicionado que le brinde cierta refrigeración a los equipos de un centro de cómputo, por ejemplo, un centro de datos. Entonces, hay gastos, como decía su compañero Wilka, gastos de operación, pero también hay gastos de mantenimiento. Y de mantenimiento son dos tipos de gastos. Mantenimiento preventivo, que es un mantenimiento programado, y el mantenimiento correctivo. También he leído en algunos artículos, inclusive una vez vi unas revistas que venían semanalmente y lo repartían al sector eléctrico de Siemens. Y hay unas revistas muy bonitas de hace 10, 15 años, no las he visto, que traían temas diversos, entre ellos de la gestión de la operación y el mantenimiento. Y decían que cuando se realiza un buen mantenimiento preventivo, que es menos costoso que el correctivo generalmente, los gastos de mantenimiento correctivo se reducían a la tercera parte. Y por lo tanto, las horas de operación de un equipo aumentaban o las horas de falla se reducían. Entonces, y también, ¿en qué contribuye una buena gestión de la operación y una buena gestión de los gastos de mantenimiento preventivo y correctivo? Contribuye en que eso se traduce en que como los equipos están bien cuidados, la operación de los equipos es correcta, los mantenimientos hacen de que la probabilidad de falla se reduzca, yo puedo lograr que los equipos duren en su vida útil y operen correctamente en su vida útil. Y en algunos casos,
cuando hay un buen servicio de operación y mantenimiento, los equipos que funcionan en un proyecto pueden tener una vida útil mayor a la pronosticada, mayor a la pronosticada. Además, hay capacitaciones permanentes, capacitaciones continuas en la posinversión. Yo puedo tener un personal que ya conoce de equipamiento, ¿no? El uso, puede aprovechar las bondades del equipo, pero se le puede reforzar en cursos de mantenimiento de primer nivel o de segundo nivel. Se le puede reforzar en temas de atención al cliente, ¿no? En temas de responsabilidad. Entonces, y en nuevas tecnologías permanentemente o nuevas técnicas para optimizar, pues, su rendimiento dentro de una organización. Entonces, eso es importante. Ahora, en los proyectos, cuando hay un proyecto, a veces, por ejemplo, puede haber despliegues a nivel nacional o a nivel regional, en muchos lugares. Entonces, también son importantes en los proyectos las evaluaciones. En los proyectos se debe tratar de evaluar, ¿no? Permanentemente. ¿Para qué? Para tener, es como una foto del proyecto, para ver dónde se está brindando un adecuado servicio, dónde hay problemas con el personal, dónde hay problemas con los clientes, o si el servicio de postventa a los clientes es adecuado o no es adecuado. Entonces, esas evaluaciones me permiten detectar ciertas debilidades. De repente puede haber unas sucursales, unas zonas donde los clientes no están muy satisfechos, que digamos, y hay otras zonas donde los clientes sienten que tienen un excelente servicio. Entonces, donde tenemos debilidades, hay que tratar de ver cuál es el problema, y siempre en un proyecto se hacen algunos ajustes, ¿no? De repente puede ser que el personal trabaja bien, pero falta personal. El personal está saturado, hay demasiada demanda en una zona de Lima o del país, y en otra zona no hay tanta demanda, por eso que el personal cumple más rápidamente. O sea, no solamente hay que pensar de que alguien está trabajando mal, sino o alguien no quiere hacer las cosas o no cumple sus funciones, sino puede ser, por ejemplo, insuficientes recursos humanos. O puede ser que el personal o las personas estén descontentas, de repente, o los funcionarios, porque cuando hay fallas, los equipos no se reparan rápidamente. Y cuando hacemos un análisis objetivo de lo que está pasando, nos damos cuenta de que no hay un buen sistema de gestión de abastecimiento. No tenemos repuestos o piezas importantes de los equipos en stock, en que tenemos que comprar, tenemos que buscar el equipo, esas piezas. Entonces pasan muchas horas o algunos días. Entonces, todo eso se evalúa en un proyecto. Hay una evaluación permanente, ¿no? Hay también una capacitación permanente, como les decía. Y también los gastos de operación y de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, se dan a lo largo de toda la vida útil. Por eso la fase de posinversión es la que permite una buena gestión en esta fase, es la que permite hacer que el proyecto esté operativo el mayor tiempo posible. Y lo óptimo sería durante toda su vida útil. O si puede extenderse un poco más, excelente, ¿no? Excelente. Y luego ya al final o cuando hay problemas en los proyectos, también hay que aplicar el concepto de reingeniería del proyecto. Es que siempre, nada de lo que se planificó es 100% perfecto.
se pueden hacer algunas reingenierías. Y cuando llegamos a la vida útil del proyecto, ¿qué cosa se da? Se da la vida, el cierre del proyecto. Un cierre del proyecto generalmente formal debería ser con todo una especie de resumen ejecutivo, una memoria ejecutiva de cómo se desarrolló el proyecto y cómo terminó. Quiénes fueron los beneficiarios en toda su vida útil. Pero también es un cierre contable, donde se ven todos los gastos efectuados o todos los ingresos que ha tenido el proyecto, ¿no? Para que cualquier persona que lo vea tenga pues una radiografía de lo que pasó en ese proyecto. Bueno, entonces la fase de postinversión es muy importante. Yo puedo terminar la fase de inversión, tener un proyecto en servicio, pero no queremos que ese proyecto pues colapse un año, medio año, 2 años, ¿no? Si estaba previsto para 8 o 10 años, queremos que el tiempo que se había previsto, en todo ese tiempo, el proyecto esté operativo 100%. O si tiene incidencias, con el menor número de incidencias, ¿no? ¿Quedó clara esa primera pregunta, jóvenes? Sí, profesor. Gracias, gracias. De todas maneras, vamos a evaluar y vamos a analizar a ver qué es lo que ha respondido. Acá no se trata de 0 o 4 puntos, sino evaluar, ¿no? Y chequear qué es lo que han puesto en su proyecto. Si se ha explicado apropiadamente o se ha puesto solamente una relación de nombres, o si no son los correctos o son los correctos, etc. Bien, la segunda pregunta, la pregunta operativa la dejo para el final. La pregunta operativa la dejo para el final. Después viene la práctica 1, voy a escribir también. En la práctica 1 vienen varias preguntitas, ¿no? La pregunta 3 dice A, B, C, D, E, F. Bueno, en la A dice, se puede considerar como un nuevo proyecto, la implementación del servicio eléctrico domiciliario que permita la ampliación de potencia eléctrica de requerir el consumidor, cambiando los modos de tarificación en función de los cambios de consumo que tienen los clientes. A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Es verdadero o falso? A ver, ¿qué opinan? Están todos. A ver, Álvaro, Martín, Melo. Yo diría que es falso, profesor. Ya, ¿por qué, Álvaro? A ver, tu punto de vista. Porque en realidad no vendría a ser un nuevo proyecto, ya que solamente es una ampliación de la potencia. Ya, que permita la ampliación de la potencia eléctrica. Pero, Sí. claro, este servicio eléctrico domiciliario te permite la ampliación de potencia, pero dice, se puede considerar como un nuevo proyecto la implementación del servicio eléctrico domiciliario. O sea, de repente tengo una localidad y se está implementando el servicio eléctrico. Esa implementación requiere postes, cables, y obviamente permite la ampliación de potencia eléctrica que requiere el consumidor. Si me dijeran, tengo un servicio eléctrico existente, no implemento nada y amplío la potencia eléctrica porque un consumidor lo pide, eso no es un nuevo proyecto. Pero acá estamos hablando de la implementación. Entonces, en este caso la respuesta es
Falso. De todas maneras, se agradece tu participación. Las dos primeras preguntas son muy parecidas. En la B hasta es más explícito. Se puede considerar, les preguntaría, pero voy a adelantarme, se puede considerar como un nuevo proyecto la adquisición, instalación y puesta en operación del equipamiento. O sea, vamos a comprar unos equipos, instalarlos y ponerlos en servicio. Más claro, por lo menos me parece, ¿no? Me parece a mí, no podría ser. Estamos hablando de adquirir, instalar y poner en operación equipos que permitan ampliar la oferta de canales de televisión. O sea, de nuevos canales a los existentes, ¿no? A las mismas localidades que prestaba con anterioridad una operadora de servicio de televisión por satélite, así como DirecTV, ¿no? Pero en la central de DirecTV se adquieren equipos, se instalan, se ponen en operación y de repente DirecTV ahora no solo te va a ofrecer 80 canales, te va a ofrecer 160 canales o 120 canales. Te amplía la oferta de canales. Y idea donde te ponen adquisición, instalación y puesta en operación, también en este caso, eh, la respuesta es verdad. Sí, es verdadero, es un nuevo proyecto. Perdón, en la primera le dije se puede considerar como un nuevo proyecto la implementación. Estamos hablando de implementación. Es verdadero, perdón. Yo le dije falso, creo. Sí, profesor. Estoy confundiendo. No, estamos hablando de la implementación del servicio eléctrico domiciliario. Es una localidad donde se implementa servicio. No es que ya había. Y acá también en B se adquiere, instalar o implementar y se pone en operación, más explícito. Ambos son verdaderos, son proyectos, ¿no? En ambos casos. Después C, todo proyecto de inversión pública se caracteriza por ser de carácter temporal. Hasta ahí, de frente, vamos a ser claros, todo proyecto tiene un inicio y un final. Efectivamente, es temporal. Todo proyecto de inversión pública. Y las inversiones tipo IOR también son de carácter temporal y las inversiones por optimización, ampliación, rehabilitación y reposición. Todo IOR también son de carácter temporal. En la primera clase les comenté, ¿no? Hay proyectos IOR y hay proyectos de inversión pública. ¿Cuál es la diferencia? Los IOR solamente es para adquirir bienes, nada más. Solo para comprar bienes. Son como proyectos, de repente es urgente adquirir bienes, entonces son proyectos para comprar bienes. Un proyecto de inversión pública es más integral, se adquieren bienes, se hacen capacitaciones, se hacen sensibilizaciones, se hacen supervisiones para verificar que el proyecto está caminando. El IOR generalmente se dan en entornos de emergencia, pero ambos son todo proyecto es temporal, ambos. El PIB es temporal, el IOR es temporal. Entonces, el PIB es temporal, verdadero. Las inversiones tipo IOR son temporales, verdadero. No son indeterminados, no son infinitos. Entonces, la C es verdadera. Entonces, A, B y C son verdaderos. A ver, alguna preguntita, algún compañero. Miren, si se equivocan, bueno, sí influye en el puntaje, pero no se incomoden, o sea, la idea es aprender también. Julio César Pérez, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bueno, Julio César, un gusto. A ver, ¿cuál es tu respuesta en la pregunta que viene? ¿Podemos afirmar que un proyecto de inversión es rentable si los beneficios son mayores a cero? Beneficios. Ya le diría que sí. Bueno, lo siento, es falso.
A los costos, profesor. Claro, en un proyecto se resta beneficios menos costos. Mi beneficio puede ser mayor que cero. Yo al año, en un año mis ingresos son de 1 millón de soles, pero los costos del proyecto son 1,5 millones. Entonces, ¿es rentable? No sería rentable. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, no porque los beneficios, los ingresos, vamos a poner, o beneficios son mayores a cero, el proyecto va a ser rentable, porque hay que ver los costos también. Entonces es falso. La pregunta E. ¿Se tendrá con seguridad un beneficio social directo o indirecto de un proyecto de inversión pública de conectividad en una localidad rural si se implementa la migración del servicio móvil 4G en lugar del 3G? Para empezar, este es un proyecto de inversión donde yo tengo un sistema, un servicio móvil de alguna empresa que era 3G y ahora hacen un proyecto de modernización. Esto no es de ampliación o de nueva implementación, es una modernización. Vamos a pasar de 3G a 4G. ¿Qué pasa cuando los servicios son 3G o 4G? ¿Hay beneficios sociales directos o indirectos? Sí, claro que sí. Si pasamos a 4G, probablemente vaya un beneficio social directo. Si yo quiero, de repente, las comunicaciones mejoran, es más veloz. Si yo antes demoraba 1 minuto en cargar un video, ahora casi no demoro, es casi instantáneo. El video corre en tiempo real, a diferencia del 3G, ¿no? Quiero transferir archivos, demoraba un poco más, ahora demoro menos. Entonces, la comunidad va a tener un beneficio social directo. Ahora, al haber un beneficio social directo, hay muchas cosas que pueden ocurrir. Si las comunicaciones son mejores, eso dinamiza la economía. Y probablemente, indirectamente, hay muchos negocios, muchas actividades que también se van a beneficiar, ¿no? Entonces, sí, la E es verdadera, ¿no? Y la F, estamos hablando, un proyecto social viable está conformado necesariamente por un conjunto de actividades o acciones ordenadas cronológicamente, donde se asegure una rentabilidad económica. A ver qué me contesta Mario Irazábal, por favor. Buenas noches, Mario. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Me repito la pregunta. Un Sí, proyecto social viable, que sea viable, ¿no? Está conformado necesariamente por un conjunto de actividades o acciones ordenadas cronológicamente, en donde se asegure una rentabilidad económica para que sea viable. no necesariamente, ingeniero. Perfecto. Efectivamente, tu respuesta es verdadera, porque estamos hablando de proyecto social. Así es. La rentabilidad económica no interesa mucho. Los proyectos sociales tienen beneficios sociales, ¿no? Y en los proyectos sociales, los beneficios sociales tienen que ser superiores a los costos sociales. Un proyecto, por ejemplo, para salud, todo un proyecto podría ser la implementación de vacunas contra el neumococo y contra la influenza en el país. Entonces, hacen el proyecto, compran millones de vacunas, que creo que están llegando este año también, y le ponen esas vacunas a las personas. ¿Y qué están logrando con eso? Probablemente reducir el número de muertes por influenza o por neumococo, o hacer de que muchas personas no vayan a sufrir, por ejemplo, con el neumococo, también de muertes de neumonía o queden mal del pulmón, en muchos lugares, ¿no? El frío simplemente. Entonces, ¿eso qué asegura? Un beneficio social, porque los ciudadanos
que forman el país están en todas sus aptitudes, los jóvenes están sanos y pueden estudiar y pueden mejorar su competitividad, pueden ser excelentes profesionales. Los más adultos de repente ya trabajan y si se enferman, no solamente afectan a su familia, si mucha gente se enferma, afecta la capacidad productiva del país. Entonces, en este proyecto lo que se está logrando, si se compran vacunas, si se ponen vacunas, que también hay que pagar a las enfermeras, a los técnicos en enfermería por poner las vacunas, un sueldo, entonces ahí se está gastando dinero. Entonces, ¿cuál es el beneficio? No hay rentabilidad económica, porque no me pagan. A las personas que le vacuno no me van a pagar. Por lo menos el Estado, ¿no? Porque es un proyecto social. En una clínica sí te cobro. El beneficio social es que cuidamos la salud del recurso más importante del país, de los ciudadanos. Es un beneficio social. Los proyectos sociales buscan beneficios sociales y que esos beneficios superen a los costos sociales. No sé si está más o menos claro. Beneficio social más no rentabilidad económica. El beneficio social, perdón. Beneficio social más no rentabilidad económica, profesor. ¿A eso se refiere? Claro, un proyecto social viable es aquel donde el beneficio social supera el costo social. Cuando es un proyecto privado, si hablamos de ingresos y egresos, y entonces se habla de rentabilidad económica. Pero cuando es un proyecto social, los proyectos sociales, creo que está en la diapositiva de la primera presentación y les hablé algo, buscan beneficios sociales. Y para que el proyecto sea viable, todo proyecto es como un banco, los beneficios superan a los costos. O en temas económicos, los ingresos superan a los gastos. Así es. Entonces la F es falso, ¿no? La F es falso. Un proyecto social viable lo que está buscando es que haya un beneficio social que supere los costos sociales. O sea, el país tiene costos, pero esos costos sociales o los beneficios sociales van a superar al costo social, ¿no? Bien, a la prueba de entrada eso se va a sumar a lo que les he tomado y después viene esta pregunta del microempresario que efectúa una inversión que asciende a 200.000 soles. Entonces paso a esta última pregunta. La pregunta ya le he transcrito acá en un Excel. Eso sí. Aquí está. Esta es la pregunta. Creo que no lo estoy compartiendo. Vamos a compartir. Ingeniero. Sí. Ingeniero, con respecto a la pregunta E, había un comentario de que a ver, voy a hacer. La alternativa E de la 3. Ya, a ver un poquito. La E. Se tendrá con seguridad un beneficio social directo o indirecto de un proyecto de inversión pública de conectividad en una localidad rural, si se implementa la migración del servicio móvil 4G en lugar del 3G. O sea, hay una modernización en los servicios de comunicaciones a la población, ¿no es cierto? Claro. Ya. Pero, por ejemplo, no se afirma nada con respecto a lo que es el equipamiento que tiene esa localidad rural, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo tengo un equipo móvil 3G, ¿no? Y
mi operador móvil me dice, ¿sabe qué? Vamos a migrar su servicio a un servicio 4G, pero mi equipo no está preparado para ello. Entonces, el beneficio que se asegura, el beneficio social que se asegura acá, no estaría vinculado directamente con la actualización también de los equipos, porque aquí hablan sobre la migración del servicio, pero no hablan sobre la modernización del equipamiento, que imagino que es fundamental para que esta migración tenga un impacto benéfico socialmente hablando, ¿no? No sé si esa puntualización hizo falta ahí en esa pregunta. Porque una cosa, como le digo, es la migración del servicio y otra cosa es la modernización, que definitivamente tiene que estar de la mano para poder tener un beneficio social, ¿no? Un impacto. Ya, un poco sí, quiero tratar de entender el razonamiento que tienes y en parte está bien, o sea, es que aquí uno tiene que ver la idea medular, pero efectivamente, si uno entra en detalles, cuando hablamos de que el servicio móvil que estaba en el estándar 3G pasa a 4G, se entiende que la operadora de telecomunicaciones, que es una empresa como Claro, como Vitel o algo así, eh, ha cambiado sus equipos de 3G, los ha modernizado y los ha migrado a 4G. Ahora, es cierto, en este tipo de preguntas de repente uno tiene que intuir, porque no todos de repente, creo que la mayoría sí eran electrónicos o de tele. Cuando tú pasas a 4G, los servicios son compatibles. Si tú tuvieras un celular que corre con 3G, que ya es muy raro, prácticamente hasta ahí, los de gama media, todos corren en 4G, lo que no hay es la tecnología. Pero, eh, pero si tuvieras un celular que corre solo en 3G, entonces, si la estación celular corre con la tecnología 4G, no es que el celular en 3G no va a funcionar. Va a funcionar, pero va a seguir corriendo con el protocolo del 3G. Si eres de telecomunicaciones, entonces tú sabes que hay un espectro ensanchado. Entonces el ensanchamiento con 4G es mayor y ya no se ensancha más el espectro, se queda con el ensanchamiento del 3G, lo cual genera una velocidad, pero con 4G si ensanchas más el espectro, la señal sería más robusta y tendría más velocidad. Claro, entonces los que no tienen, por alguna razón, están pasando una situación económica difícil, mantendrán su 3G, pero otros que por ahí tienen un medio, podrían comprarse un nuevo aparato, si es que su aparato era muy antiguo, y verían la diferencia con 4G. De repente con 3G navegan, ven a Internet a razón de 4 megabits por segundo. Y con 4G de repente navegan a 16 o 20 megabits por segundo, ¿no? Entonces, hay ahí ¿cómo le diría? Un beneficio porque va a haber un ahorro de tiempo en la comunidad, ¿no? Y ahora en realidad, ya fuera de las tecnologías, si me voy a otro aspecto, todos los celulares van cambiando. Si no es cada año, cada 2 años, cada 3 años, todo el mundo está cambiando de celular. Pero no es por la moda, ¿no? No. Bueno, algunos lo harán por eso de repente, ¿no? Y tendrán los medios, pero muchos lo hacen por la necesidad, porque nuestros sistemas de almacenamiento de memoria colapsan, porque el equipo constantemente tiene que reiniciarse. ¿Por qué? Porque los contenidos que viajan en las redes son cada vez más de más calidad. Una imagen de repente antes era pues de 1200 por 800 píxeles
Y después, hace 3, 4 años, era común tener una imagen de 1920 por 1080. Y ahora ya la imagen es de 1920 por 1280. O hay imágenes de 3840 en 4K por 2160. Entonces, cada vez la calidad de las imágenes y los colores de las imágenes van mejorando. Pero esa calidad tiene un costo, ¿no? En telecomunicaciones. ¿Cuál es ese costo? Ese costo es justamente que los archivos son cada vez más pesados. Entonces los celulares tienen que estar preparados para almacenar más información. Los celulares tienen que estar preparados para procesar más información. Los videos igual. Antes teníamos videos en definición estándar, después teníamos videos en HD, ¿no? HD, que es High Definition, en alta definición. Ahora lo común en todas las redes es Full HD. Lo común, ¿no? Y estamos por entrar a UHD, que ya hay, pero no es común, ¿no? Ultra HD. El ser humano siempre tiende a buscar calidad, ¿no? Hace muchos años la radio era AM. Después la radio, porque le trae beneficios, pasó a ser FM, frecuencia modulada. Después el sonido pasó a ser estéreo, ¿no? Canal izquierdo, canal derecho. Después apareció el mundo digital y teníamos el Windows Media Audio. Teníamos el MP3, pero ahora ya hay unos estándares, por ejemplo, el AAC, el Audio Advanced Code, que es un sonido de calidad como la que se usa para el cine. O tenemos el Dolby Digital. O sea, miren cómo siempre el ser humano busca calidad, ¿no? Busca velocidad, busca calidad. ¿Por qué? Porque le trae beneficios. Beneficios de todo tipo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, si una persona no tiene los medios para comprar, porque creo que tú me hablabas del equipo del usuario, no de la inversión que hace el operador, el inversionista, sino el usuario. No es que se va a quedar incomunicado. El usuario va a seguir comunicándose, pero no, si su equipo no puede correr en 4G, seguirá corriendo en 3G hasta el nivel máximo permitido, ¿no? La modernización siempre de 2G a 3G, los que tenían 2G no es que se desconectan. De igualito de 4G, si tuvieras un celular 2G, no se va a desconectar, sigue conectado, pero la transmisión de datos es lentísima, ¿no? Ya prácticamente desapareció el 2G del medio. Aunque existen algunas localidades rurales que todavía tienen 2G, ¿eh? El 3G también se está poniendo lento con el 4G y en Lima ya está apareciendo el 5G. Y creo que en Corea piensan lanzar el 6G el próximo año. Y también ya están indagando en China y en Corea el 7G. Siempre el ser humano busca mejores prestaciones todo el tiempo, ¿no? Ingeniero. En el E yo creo que es verdadero, ¿no? Respetando los puntos de vista. Ingeniero, disculpe. Sí. En todo caso, y dado lo que usted acaba de comentarnos con respecto al tema de que, bueno, si fuéramos quizás de la especialidad de telecomunicaciones, podríamos haber evitado este sesgo, ¿no? De la pregunta. Y no sé si habría la posibilidad, por ejemplo, de que considere un puntaje positivo para todos en esa pregunta, dado que algunos de los compañeros hemos razonado como le comenté, ¿no? Un traspiés. Sí, así es, sí. Mira, yo estaba viendo acá hay 4 puntos en la pregunta 1. En la pregunta 2, 3 más 2, 5, 5 más 4, 9.
En la pregunta 4 hay 5. 9 más 5, 14. ¿No? A ver, 3 y 2 son 5, 4, 9. Bueno, y como una cosa especial voy a considerar que la E, voy a considerarlo el punto para lo que han contestado verdadero o falso. De acuerdo, profesor. Correcto, ingeniero, muchas gracias. Vamos a hacerlo así. Pero a mí ahorita también lo interesante es un poco discutir estos temas, ¿no? Y de repente a veces cuando uno dicta un PPT, no analiza las casuísticas. Las casuísticas son muy ricas en ese sentido. Bien, seguimos. Gracias de todas maneras por la pregunta. Entonces, la pregunta 2, que era operativa, yo ya la tengo ya mapeada acá. Es la misma pregunta, la he escrito. Y disculpen que una parte decía dólares, en otra parte soles. Yo agarré de una pregunta y le hice unas modificaciones, entonces me olvidé de cambiar todo. Todo estaba en soles. Gracias a su compañero Mercado, me hizo el favor de que les comunique a ustedes que no se preocupen, todo está en soles. Acá he hecho un esquema, voy a reducirlo, espero que se pueda ver. Dice, a ver, si un microempresario efectúa una inversión que asciende a 200.000 soles, que tendrá una vida útil de 3 años será, ¿no? También. 3 años. Si alguien ha trabajado, acá dice 3 o 4, si alguien ha trabajado con 4 años, lo voy a considerar con 4 años. Ya, pero vamos a por ejemplo, 3 años. Entonces, ¿cómo es el esquema? La tasa de interés anual del proyecto, 10%, me dice, considerar una tasa de interés del 10%. Dice la tasa de interés del proyecto, que sirve para ver cómo cambia el valor del dinero. Después, el año de la inversión es normalmente el año 0. El proyecto arranca en el año 1. Entonces acá estamos poniendo años. Año 0, año 1. El año 1, 2 y 3 son los años de vida del proyecto. Proyecto de corta vida. Entonces, la inversión es 200.000. Lo pongo en el año 0. Ahí está, 200.000. Hasta ahí creo que está clarito, ¿no? Esto lo voy a poner. ¿Sí? ¿Está compartiendo su Excel? No, usted me avisa. Yo pensaba que sí. Si no, a ver. Ahí va. De nuevo. Gracias por avisar. Okay. Lo dejó en el Word. ¿Ahora? Ahora sí. Ya. Gracias. Gracias. Voy a estirar esto un poquito más. Esto lo voy a ocultar. Y así se sube la cara. Ahora sí creo que ven, y hasta esto lo puedo achicar. Ahí está. Se corre. Mejor voy a hacer así. Ya, ahí lo pueden ver, ¿no? Dice, si un microempresario efectúa una inversión que asciende a 200.000 soles. Como le decía, el año de inversión generalmente se considera el año 0. Aquí he puesto 4 columnas. El año 0, el año 1, el año 2, el año 3. En el año 0, acá está en la fila 8, he puesto inversión. 200.000 es lo que invierto. Proyecto que tendrá una vida útil de 3 años y un valor residual de 32.000 soles. Y por otro lado, que es algo parecido también, es la recuperación del capital de trabajo. Con mi capital de trabajo yo recupero en el último año 12.000 soles. Entonces, yo pongo, ya. Y también sabemos que el total de gastos directos al año es de 220.000 soles.
En el primer año, acá me están diciendo en el primer año, y se incrementa cada año en 10.000 soles. A veces hay proyectos que te ponen un montón de información, pero yo quiero los conceptos. Honestamente, a mí no. Ya cuando hay que hacer un proyecto en serio, uno puede quedarse un día, 2 días analizándolo. Entonces, y dice, si las ventas anuales se mantienen en 300.000 soles anuales, determinar 2 preguntas, ¿ah? Los ingresos netos para el año 1, 2 y 3, y la segunda pregunta, determinar el BAN económico en ese periodo de 3 años. Entonces, ¿qué viene acá? Yo primero he puesto esto, los ingresos. Las ventas anuales se mantienen en 300.000, ¿no? Anuales. Entonces, siempre me gusta poner primero, voy a ponerle en otro color, si quieren, en verde, igual que... Entonces, primero vamos a poner las ventas anuales. Y se dan cuenta que ya le puse un signo más, porque esos son los ingresos, lo que suma. Entonces, el primer año entra 300.000, ¿no? Se mantiene todos los años en 300.000. El segundo año, en ventas, ingresa 300.000. Y el tercer año, 300.000. Ya, el año cero no. El año cero es más bien el año de la inversión. Después, ¿qué más tenemos? Me dicen que la recuperación del capital de trabajo en el último año es de 12.000 soles. Entonces, acá ponemos recuperación del capital del trabajo. Si yo estoy recuperando, es un más, algo positivo. Entonces, estoy recuperando en el último año, en el año 3, 12.000. En el año 1 no hay nada, ni en el 2. Solamente en el año 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Después tenemos que tenemos un valor residual de 32.000 soles. El valor residual también, o el valor de rescate también se le llama, por eso le he puesto el otro nombre, se daría en el último año. 32.000 soles. Y además, que es un ingreso. Es como que yo compro una computadora que cuesta 3.500 soles y después de 2 años lo usé para un proyecto y ya la quiero vender. Y de repente la vendo a 1.000 soles. Ese es mi valor de rescate, ¿no? Ya. Y después tenemos, como decíamos acá, los gastos directos anuales son de 220.000 el primer año. Acá está, 220.000 el primer año, año 1, 220.000, y se incrementa por cada año en 10.000. O sea, el segundo año será por el costo de vida, se incrementó en 10.000, 220.000 más 10, 230.000, más 10, cada año se incrementa, 240.000. Entonces, la pregunta es, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son los ingresos netos cada año? Bueno, los ingresos netos serían, aquí está. Esto es, a ver, más 300.000 el ingreso, menos los gastos directos anuales, 220.000, 80.000 soles. Ese es mi ingreso el primer año. El segundo año, las ventas siguen siendo 300.000 menos 230.000, 70.000. Y el cuarto año, son 300.000 es lo que ingresa. La recuperación del capital de trabajo también es positivo, 312.000. Y el valor de rescate también es algo que recupero, 32.000 más. O sea, sería 344.000. Menos 240.000, que es mi gasto, lo que yo estoy gastando anual, me queda 104.000. Esos son los 3 ingresos netos. Ahora, me piden también hallar el BAN económico en este periodo de 3 años. Bueno, el BAN económico es el valor actual neto del dinero. Entonces, acá, estos 3 valores, acá yo lo que he sometido al BAN. Mire, estos 200.000 de la inversión se considera como menos, es negativo, menos 200.000. ¿Por qué?
Porque cuando yo invierto es dinero que sale de mi bolsillo, de mi caja, ¿no? Ustedes van a hacer un negocio, 3 compañeros, van a invertir 3.000 soles. De repente Piero Ortiz también invierte y a cada uno le toca 1.000. Entonces Piero entrega 1.000 soles a la empresa que quieren implementar o al servicio que quieren implementar. Entonces está saliendo de su bolsillo, de su caja. Entonces la inversión se considera en el año 0 como menos 200. Acá, ¿qué hago con el BAN? Miren, voy a borrar en todo caso. Lo que hago es, pongo la función y le ponemos valor neto actual, aceptar. La tasa es el 10%, acá está. La tasa, esta es mi tasa. Y el valor va desde 80.000, porque el BAN va del año 1 al año 3. Entonces, este es mi BAN. ¿No? Pero a eso le tengo que restar la inversión en realidad. Ese es el BAN de este tramo nada más. Pero a eso le resto o le sumo, porque ya está como menos los 200.000 que están acá. Y me sale 8.715.25. ¿El BAN es mayor que 0? Sí. Entonces, este proyecto, digamos, tiene cierta rentabilidad. Si hubiera salido 0, los ingresos y los egresos son similares. Y si hubiéramos tenido un BAN negativo, quiere decir que los ingresos son inferiores a los egresos. Ahora, puedo poner acá el numerito. Este BAN lo podría haber hecho acá mejor. A ver, permítanme un ratito, lo voy a bajar. El BAN era así. Profesor, Sí, creo en el examen indicó 4 años, ¿o me equivoco? ya, si lo han hecho con 4 años no hay problema. Yo lo reviso y lo valoro con 4 años. Ya, no se preocupen. Yo lo estoy asumiendo con 3 años. Lo puedo hacer con 4 años. Acá el valor sería de acá hasta acá. Este era mi BAN y a esto le sumaba. Es el BAN. Y a esto le sumo esto. Y me salía los 8.715. Si alguien quisiera decir, ¿cuál es el valor actual neto? ¿Esto es menos 200.000? Sí, esto es menos 200.000, porque estamos en el año 0. ¿Y cuál es su valor actual neto? Sería más 80.000 dividido entre ¿qué? Entre 10, 1 más la tasa de interés, ¿no? 1 más el 10%. O sea, sería 1.1 ya de frente. Y esto sería más 70.000 dividido entre 1.1 al cuadrado. No lo hago con fórmulas de frente, ya sé que es 1.21, ¿no? Ese numerito ya. Y esto sería más, a ver, un ratito. Sería más, más 104.000 dividido entre paréntesis, no sé si sale así, entre B5, entre 1.1 de frente, ¿no? Elevado a la al 4 al cubo, ¿no? Y esto lo puedo poner entre paréntesis.
Esto sería así. Si no me equivoco. Ya, y saldría esto. Vamos a ver cuánto es la suma de todo esto. Miren, la suma, 8.715. Qué casualidad, igualito que esto. O sea, yo lo he hecho para que ustedes vean cómo eh, eh, si no recurren a las fórmulas que están acá en el Excel, vean que se va a cumplir igual, ¿no? O sea, ¿qué es lo que he hecho? Los 80.000 del año 1 he traído su valor actual neto al año 0. Entonces, 80.000 soles al final del primer año equivalen a 72.727 soles al día de hoy, al valor actual. Acá los 70.000 soles en el año 2 equivalen a 57.000 soles 851 al año actual. Y estos 104.000 equivalen a 78.136 al año actual. O sea, lo que acá se ve como 104.000 equivaldría a 78.000 soles más o menos hoy día. Si sumamos menos 200 más 72.727 más 57.851 y más 78.136, sale pues la fórmula del banco, ¿no? No sé si quedó claro un poco la idea. Ahora, me dicen algunos, si alguien ha trabajado con 4 filas, bueno, yo considero que todos los años es 30.000, 300.000, 300.000, 300.000 4 veces. Y acá sería 220, 230, 240 y 250. ¿Y qué más? ¿Qué más podríamos? El valor residual, ¿no? Es 32.000. Y el capital en el último año es 12.000. Ya el último año ya sería el cuarto. Entonces en el cuarto año estaría 12.000, estaría acá en el cuarto año y 32.000 en el cuarto año. Se hace la misma operación y va a salir. Si algunos lo han considerado, lo han trabajado con 4 años, yo lo considero, o sea, no hay problema. Lo que quiero ver es el método, la metodología. Y saldrá otro resultado, lógicamente. Entonces ahí, por ejemplo, me piden cuál es este. De repente alguien también me dice, profesor, no es 80.000 el flujo, ¿no? El ingreso neto en ese año. Yo le he llevado al valor actual neto, no hay problema, yo le considero, pero tengo que ver que lo han hecho, ¿no? Se nota en el ejercicio y lo han hecho correctamente. Bien, jóvenes, creo que por hoy día aquí nos vamos a quedar. Ahora vamos a hacer una sesión mediana, muy larga ni muy corta. En la próxima clase vamos a empezar a ver algunos ejercicios de banco en financiamiento, ¿no? O sea, acá lo que quiero decirles es que la inversión, estos 200.000, el 100% de ese financiamiento, lo voy a resaltar por acá, el 100% de ese financiamiento, yo lo he puesto, yo soy el inversionista, yo pongo los 200.000, por eso que sale como menos, ha salido en mi bolsillo y después lo recupero. Pero vamos a ver casos donde la inversión no puedo cubrir toda la inversión. Entonces alguien me tiene que prestar. ¿Me puede prestar una parte de la inversión? Sí. O de repente me presta toda la inversión. Todo lo hago con capital financiado. Entonces, ese tipo de ejercicios son los que me interesaría empezar a ver con ustedes. Bueno, por hoy día aquí nos quedamos. Y bueno, muchas gracias. Aquí nos quedamos, jóvenes. Ingeniero, Sí. Les escucho. tengo una consulta, sobre en la 3, la parte B, no me quedó claro, o sea, si Recording para stopped. considerar un nuevo proyecto se necesita que sea en otra localidad o en la misma localidad puede ser. El 3, ¿te refieres a la pregunta de la práctica? Ajá, sí, en la que dice verdadero parte. ¿Dónde, cuál de ellos?
La 3B. Lo voy a compartir, perdón. Como cambio ahora he cambiado, ya dejé el Excel, me estoy yendo, ya lo compartí al Word. Ya está en Word. Ya, ¿a cuál te referías, perdón? Sí, en la parte B, ahí Ya, la B. bueno, ahí indica que en un nuevo proyecto de adquisición, o sea, se podría considerar, pero si se da en la misma localidad, ¿no sería esto como una especie de mejoramiento del servicio? Claro, todo lo que es mejoramiento, todo lo que es modernización es un nuevo proyecto. No importa que si se dé en un mismo lugar Claro. Yo puedo tener una estación celular en una localidad 3G, lo convierto a 4G, es un mejoramiento o una modernización. Eso es un nuevo proyecto. Si yo tengo una red de televisión por cable que atiende a todos los vecinos de un pueblo pequeño, hasta unas 3 o 4 cuadras alrededor de la Plaza de Armas. Y después de 5 años, el pueblo, por alguna razón, hay una mina, lo que sea, crece bastante. Y yo extiendo, amplío el proyecto para atender ya no a 5 cuadras a la redonda, sino a 10 cuadras a la redonda. Es una ampliación que también es un proyecto. Todo proyecto es un mejoramiento o modernización, o es una ampliación, o es una nueva implementación. No es un proyecto cuando yo estoy haciendo gastos de operación y mantenimiento. O sea, tengo una planta existente y yo voy a hacer todo un mantenimiento general a todas las instalaciones, a toda la red eléctrica de una localidad. Vamos a hacerle un mantenimiento. Eso no es un proyecto. Ya. Entonces no se consideraría como nuevo proyecto, o sea, cuando es un gasto. Claro. O sea, lo que es adquirir, mejorar, modernizar, ampliar es proyecto. Lo que es un gasto de operación o de mantenimiento o de reparación no es proyecto. Es importante, sí. Son gastos normales de la fase de posinversión. Ya, ok, profesor, sí, ya lo entendí. Gracias. No, ¿cómo no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, con respecto a las notas de la prueba de entrada, ¿nos va a dar los resultados o simplemente lo va a sumar a la práctica? Lo voy a sumar a la práctica y verían los resultados. Si quieren, se los puedo pasar, pero ¿cómo haríamos? ¿Quién puede? Una vez que ya pase todas las notas, se los puedo entregar, ¿no? Porque pasar todo archivos es bien. Podríamos ponernos de acuerdo con alguno de ustedes y se les puede entregar, ¿no? Con el delegado, pero quería ver más que todo si están correctos. Eso nomás. Habría que ver la modalidad, la forma, ¿no? Ahora esto de la semipresencialidad. Déjame ver o de repente un día los puedo citar en algún lugar, ¿no? El problema es que salgo de mi casa a las 7 o antes de las 7 y llego 7:30, 8 de la noche. Y a veces entro a dictar o hay otras cosas personales. Termino 12, 1 de la mañana. Ya me he vuelto de ojo duro, ya duermo un promedio de 5 o 6 horas todas las noches. Pero si fuera muy importante para ti, buscaría un espacio, ¿no? Creo que no lo hemos conversado, sino la próxima clase vemos la pregunta, o sí creo que lo comenté con ustedes, las preguntas de la prueba de entrada, no estoy muy seguro.
Bien, aquí nos quedamos, jóvenes, hoy día. Muchas gracias. Buenas noches. Ingeniero, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Luego, ingeniero. Gracias, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Cuídese. Gracias.